Bien, sean todos bienvenidos a Grace Talk en esta tarde, noche, día, a la hora que usted nos esté viendo. Le agradecemos que pueda estar con nosotros. Estoy aquí súper feliz en este día porque pues estamos compartiendo este tiempo con una amiga especial, ¿verdad, Bessie? Así es. Como les explicábamos en nuestra charla anterior, íbamos a invitar a nuestra amiga y hermana en Cristo, Jamie Vázquez. Gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy gozosa de poder estar aquí esta noche con ustedes. Gracias a Dios, ¿verdad?, por tener aquí a Jamie. Y bueno, no queremos comenzar sin que ustedes puedan conocerla un poquito más, así que tenemos este segmento que se llama Ping Pong. Con ustedes. Disfruten. ¿Cortés o Tegucigalpa? Uy, Cortés. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Arroz chino o alitas? Uy, no se pueden ambas. Arroz chino. Si podés describir el café en una palabra, ¿cuál sería? Uy, difícil pregunta. Elixir. ¿Qué es lo que más te apasiona? Uy, ayudar a las personas. ¿Destino de viaje ideal? Uy, a la playa. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? 2. ¿Libro te gusta digital o en físico? En físico. ¿Con o sin maquillaje? Sin maquillaje. ¿Versículo favorito? Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Bien, ya conocimos un poco más a nuestra amiga Jamie. Entonces, hoy queríamos hablábamos la semana anterior que tenemos lo que es salud espiritual y la salud mental. Comprendíamos que nuestra salud espiritual impacta todas nuestras áreas de la vida, incluyendo la salud mental. Entonces, hoy queríamos tocar ya un tema un poquito más específico, que es el tema de la depresión. Entonces, Jamie, queremos saber, así a nivel normal, ¿qué es la depresión? Jamie es psicóloga. En palabras sencillas. Sí, ¿qué es la depresión? Sí, bueno, podemos decir que la depresión es como una tristeza que nos invade a nosotros, las personas, pero que esa tristeza tiende a interferir en nuestras actividades diarias. O sea que nosotros perdemos el interés por aquellas actividades que hacemos normalmente. Por ejemplo, perdemos el gusto quizás por trabajar. Si nos gustaba escuchar música, perdemos ese interés. Incluso no nos gusta ni bañarnos, ni pasar tiempo con nuestra familia. Entonces vemos que la tristeza afecta todas estas actividades que nosotros normalmente hacemos. Entonces, en pocas palabras, eso podemos decir que es la depresión. Tenía la oportunidad de leer que alrededor de 300 millones de personas a nivel mundial padecen esta enfermedad y nos afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Exactamente, y es bien raro en el sentido de que no hay una causa exacta de por qué a las mujeres se afecta más, pero sí, las mujeres tendemos a sentir más depresión que los hombres. Yo creo que también en este punto podría afectar de cierta manera ese factor emocional que predomina en nosotros como mujeres y también hormonal, ¿verdad? Porque también las mujeres tendemos a ser más hormonales, entonces creo que eso puede afectar y por eso a nivel de nosotros las mujeres es como más factible que se presente este tipo de dificultad, ¿verdad? Y de problema. Y me llama la atención que se define como una tristeza profunda. Y yo creo, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad en esta semana de hacer una encuesta. Se le mandó directamente a 40 mujeres, ¿verdad? Una encuesta acerca de la depresión, donde quisimos que respondieran qué era la depresión. Y con Jamie tuvimos la oportunidad de compartirlas y compartir las respuestas que ustedes enviaron, ¿verdad? Y mirábamos con Jamie que la verdad es que todas sabemos que es una tristeza. No sé si vos lo viste, Jamie. Sí, yo estaba impactada cuando vi de que todos tenemos conocimiento de que la depresión es eso. Y creo que nos identificamos porque en algún punto nos hemos sentido así, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero sí, realmente que no estamos alejados de qué es la depresión. Ahora, hay veces que la gente confunde mucho lo que es la ansiedad, la depresión,
Entonces nos gustaría saber esas diferencias, porque muchas veces de repente alguien puede estar sintiendo tristeza, pero lo confunde con la ansiedad, o al revés, está siendo ansioso y está diciendo, no, yo estoy deprimida, estoy bastante triste, me pasa esto, lo otro. Entonces, decinos qué factores o qué características tiene cada una para que podamos tener aprender a diferenciarlas. Sí, bueno, déjenme decirle que la ansiedad y la depresión van muy de la mano, no está alejado. Una persona puede sentirse ansiosa, o sea, tener el trastorno de ansiedad y esa ansiedad llevarlo a la depresión. O al contrario, una persona puede tener el trastorno depresivo y esa depresión le genera ansiedad. Pero la ansiedad en forma sencilla, para que comprendamos todas, es el hecho de que nosotros es como una alerta que genera el cuerpo ante situaciones de peligro, que en algunos casos es necesario porque eso nos hace accionar, ¿no?, ante estas situaciones. Pero cuando se vuelve como ese trastorno, cuando ya es algo no sano que afecta a tu cuerpo, justamente eso, cuando la ansiedad se crea porque nosotros creamos esas situaciones de peligro como ficticias, porque es como ese temor al futuro, porque como no puedo tener el control, ¿qué va a pasar, no? Ahorita en pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a salir? O quizás entrando a la casa, ¿verdad? Hay muchas mamás también con sus bebés y no saben cómo tratar eso, cómo ayudarlos, porque también se desesperan. Entonces, generar esas situaciones de peligro que no existen te da ansiedad y empezás como a sentir dolor de estómago, como ganas de vomitar. Hay personas que tienden a desmayarse y sudoración y empezás como a no poder respirar. Entonces, esa es la ansiedad, ¿no? Como ese sistema de alerta ante esas situaciones de peligro, pero que normalmente no estás en ninguna situación de peligro. Podría decirse que estás viviendo mucho en el futuro. Estás como queriendo vivir muy en el futuro y no estás ni disfrutando el presente. Exacto. Ni viviendo el día a día. Exacto. La ansiedad viene más que todo por el temor al futuro, el no tener el control ante esa situación. Y la depresión, ¿qué podríamos decir que son como características de la depresión para poder como diferenciarlo? ¿Cómo me veo yo y sé que tengo depresión? Ok. Dentro de los síntomas que uno genera en la depresión, para que podamos distinguir qué es, una es que la mayor parte de los días uno demuestra esa tristeza que les mencionaba. O sea, la mayor parte de los días como consecutivamente nos sentimos así. También tenemos problemas de insomnio o hipersomnia. O sea, que hay personas que no pueden dormir, o el otro extremo, hay personas que le pasan durmiendo mucho tiempo. También está... Como dicen, ningún extremo bueno. Exacto, ningún extremo bueno. También vemos como el aumento o pérdida de peso significativamente. O sea, que empezamos quizás a aumentar o a perder peso porque o se nos quita el apetito o nos aumenta el apetito. También podemos ver como un retardo psicomotor, en el sentido de que las personas comienzan a hablar más lento, caminan más lento, porque hay una pérdida como de energía. O sea, uno se siente más decaído, pero eso no lo nota la persona que tiene depresión, sino que lo notamos como las personas que estamos al entorno. Qué extraño se ve, ¿verdad?, esta persona, porque no está así. Y también empezamos a tener como esos pensamientos como catastróficos, no sanos, que es como, ay, no me gusta cómo estoy, que normalmente como mujeres, ¿verdad?, tendemos a sentirnos no satisfechas con nuestro cuerpo. No me siento bonita. Ay, yo no sirvo para nada. Empezamos a tener esos pensamientos. Entonces podemos identificarlos porque empezamos a tener ese tipo de situaciones. Y también lo que les mencionaba es la pérdida del interés de las actividades. Entonces, y en algunos casos, que esto ya es un poco más extremo y sí se suena un poco pesado, las personas empiezan a tener las ideas de suicidio, ¿verdad? El querer morirse, porque es como, ¿para qué vivo? No tengo ningún sentido en este mundo, todos van a estar mejor sin mí. Y es lo que les decía, esos pensamientos no sanos te llevan a pensar, a sentirse de esa manera. Y aquí es donde entra alguna de las preguntas que hacían pues las chicas que nos ayudaron a llenar la encuesta, es
o sea, ¿puede un cristiano tener depresión? Porque el Señor nos manda a gozarnos, ¿verdad? En su palabra, Él dice que nos gocemos, que vivamos gozosos y todo esto, pero ¿puede un cristiano tener depresión? Sí, no hay nadie exento a tener depresión. En algún momento, en algún punto en la vida, porque en la palabra está, ¿no? En la Biblia está que en este mundo tendremos aflicciones, situaciones difíciles y nos vamos a sentir abatidos. Entonces sí podemos sentir depresión, sí podemos tener depresión. Ahora, aquí viene otra pregunta y esta creo que podemos responderla como con lo que pensamos de inicio, pero Bessie, ¿es pecado la depresión? Pregunta difícil. Cuando yo me puse a pensar en esta pregunta, realmente lo analicé bien, porque yo dije, o sea, no puede ser como, sí. Entonces, o sea, solo con el hecho de medio enojarnos también ya estamos pecando. Creo yo que hay que analizar muy bien qué está sucediendo. O sea, la misma Jamie nos ha dicho ahorita todos esos factores, todo lo que está sucediendo. Entonces creo yo que cuando uno está en un estado así de tristeza, pero ya lo que yo empiezo a maquinar, las acciones que yo empiezo a tener en relación hacia mi persona, en relación hacia los demás, si ya son deseos como de hacerme daño a mí misma, hacerle daño a otras personas, tener de repente deseos de venganza, porque, o sea, posiblemente la depresión no es algo que uno mismo se está haciendo, sino que tal vez sucedió alguna acción, alguien causó daño, y posiblemente están sucediendo diferentes cosas en la vida de la persona que una de los efectos de eso, posiblemente alguien que fue su corazón lo quebraron, o sea, le rompieron el corazón, tal vez una relación amorosa, algún matrimonio que se terminó. Entonces posiblemente la señora o el señor de repente están tristes al respecto y en su misma tristeza, de repente en vez de buscar al Señor, ahí empiezan a ver como, ok, me siento triste, entonces ya empieza a haber enojo y quiero vengarme, esta persona me causó daño. Entonces creo yo que ahí, cuando ya empezamos a tener ese montón de situaciones en contra de nosotros mismos o alguien más, ahí es donde creo yo que puede caer en el pecado. Yo leía un poco acerca del tema, ¿verdad? Yo creo que yo en algún momento, personalmente, llegué a pensar que sí, la depresión era un pecado porque yo no estaba como fuerte o firme en el Señor y todo esto, pero realmente ahorita he leído y he despejado esta duda, debo ser sincera, y llegué a la conclusión de que en realidad no es un pecado, o sea, que te sientas afligido, es más, como decía Jamie, la palabra de Dios lo dice, que vamos a tener aflicciones. O sea, la aflicción no es el problema, el sentirte un poco decaído, pero cuando llevas al extremo este decaimiento y dejas que el decaimiento tome control sobre tu vida, ahí es donde puede venir el pecado, a raíz de esto. Entonces, incluso leí algunas publicaciones de la esposa de Miguel Núñez, Catherine de Núñez, creo que se llama ella, y ella decía, no podemos esperar que ninguna situación nos vaya a generar tristeza, sentirnos mal, ¿no? No podemos esperar eso, pero lo que sí podemos esperar es que tengamos como parte del cuerpo de Cristo un respaldo suficiente para poder superar estas situaciones y que la depresión, si se llega a dar, no tome control de tu ser. Entonces yo digo, ahora sí que declara, no es pecado, pero antes yo sinceramente sí lo consideraba pecado y yo decía, Dios mío, no me permita llegar a este pecado. Y yo creo que sí lo pensé así. No sé si a vos te pasó igual. Sí, no, bueno, en mi caso sí experimenté la depresión en adolescencia, incluso no conocía de Cristo en ese momento que pasé, ¿no? Depresión. Y sí, uno se siente abatido y se siente que nunca va a salir de donde está, pero cuando ya conocí a Cristo me di cuenta justamente de eso, ¿no? Que
es permitido sentir tristeza. La tristeza es un estado de ánimo que tenemos y que Dios lo creó como la alegría, el enojo, porque así reaccionamos ante las situaciones que nos pasan, ¿verdad? Solo imagínense que no pudiéramos expresar las emociones, seríamos como robots ahí y sin expresar nada. Entonces, como intensamente. Ajá, cuando se quedó sin alegría y sin tristeza. Exacto. Entonces vemos que son necesarias, así como nos estamos riendo ahorita, es necesaria la tristeza, pero cuando esa, como mencionaba Yadi, toma dominio de mí, control y ya me impide hacer lo correcto, quien realmente soy, porque incluso nos desconocemos cuando estamos tristes. Claro. Es como no sé quién soy y incluso podemos perder hasta la identidad ahí. Es como quién soy. Nos olvidamos incluso que somos hijas de Dios. Y nos olvidamos que ese Dios nos está cuidando, pero como estamos tan metidas y sumergidas en eso, que llegamos a perder nuestra identidad en Cristo, ¿no? Entonces, ahí cuando ya considero yo que es pecado, cuando ya perdemos el control de nosotros. Así es. Y una de nuestras colaboradoras en la encuesta preguntaba, ¿puede la depresión afectar mi vida espiritual, mi relación con Dios? Y yo creo que Jamie lo acaba de dejar en claro. Ahorita no respondió ella, definitivamente. O sea, cuando ya dejamos que todos esos sentimientos, toda la tristeza que nos está embargando, tome control de nuestro ser. Que ya lleguemos a un punto que decimos, o sea, estoy en iglesia, sé que tengo un líder, pero no le quiero comentar al respecto, no quiero escuchar consejo, no quiero leer la palabra del Señor, no quiero orar. O sea, muchas veces esto también nosotros mismos, nosotros solitos vamos generando la debilidad también, pues. Porque creo yo que en esos momentos donde más difícil se vuelve, más esfuerzos tenemos que sacar las fuerzas de donde podamos para continuar. Porque aunque suene difícil, o sea, y es bastante difícil, pero ahí es donde también tenemos que buscar rodearnos de un grupo de personas fuertes en el Señor que nos puedan dar esa fortaleza necesaria. Porque creo que muchas veces nos ha pasado que estamos solas viviendo alguna tristeza, alguna pérdida, no tal vez de alguien que se murió, sino tal vez algún sueño que no se dio, alguna relación fallida, tal vez estábamos enamoradas de alguien que pensábamos que íbamos a hacer y al final no. Alguna relación que falló, tal vez familiar, tal vez ya no me llevo con mis papás o con mi mamá. Incluso laboral, yo creo que cuando hay fallas en las relaciones laborales, eso puede generar también. Exactamente, entonces ahí es donde uno también tiene que no temer a decir, necesito ayuda definitivamente. Pero es importante también saber dónde buscar ayuda, porque yo pienso, bueno, de repente y tenés a alguien que consideras tu amiga o tu amigo también, ¿verdad? Porque sí, y decir, bueno, como este es el más cercano, este es el que me conoce o esta es la que me conoce, entonces voy a ir, le voy a contar y bueno, a ver qué me dice, ¿verdad? Y tal vez no es la persona indicada. Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado con eso. A usted que está ahí viéndonos y escuchándonos, nosotros no nos creemos exentas de poder pasar por esta situación definitivamente, y gracias al Señor nosotros somos parte de una congregación y somos parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está para eso, para levantarse, y yo creo que, bueno, yo puedo decir gloria a Dios por mi congregación, porque yo he sentido a través de estas dos mujeres incluso que están aquí sentadas a mi par, esa fortaleza que viene del Señor en esos momentos difíciles, porque es el Señor quien te fortalece a través de tus hermanos en Cristo, es el Señor quien viene y te toma y dice, bueno, no estás sola, porque aquí está Jamie, porque aquí está Bessie, porque aquí está el hermano o la hermana que está ahí atrás y te está fortaleciendo con la palabra del Señor, porque está orando por vos, porque está secando tus lágrimas cuando hay necesidad de secar tus lágrimas. Pues es válido llorar, es válido sentirte frustrado, triste, desesperanzado. Incluso el Señor es nuestra esperanza, pero podemos llegar a sentir desesperanza. Entonces, lo que vos decías, tenés que rodearte, pero tenés que saber de quién rodearte, y nosotros que somos creyentes en Cristo tenemos que saber que el cuerpo de Cristo está para eso. Exacto, sí, y algo muy importante es lo que mencionaban. Hay que entender que la solución no la tenemos nosotros mismos por cómo nos sentimos, pero que quizás nosotros tratamos, ¿no?, como hermanas en Cristo en poder ayudar,
pero recordemos que nuestra fuente es Dios. ¿Y quién mejor que Dios? Porque ¿quién mejor Él para entenderte si estás hecha a imagen y semejanza de Él? Él te creó, Él sabe quién sos, cómo te sentís. O sea, Él es quien te formó, pues él no está lejano de esa situación que uno siente. Entonces, Él sabe cómo te estás sintiendo. ¿Y quién mejor que Él para poder ayudarte a salir de esa situación, ¿no? Entonces, Él es la fuente, pues, y nosotros somos como ese recurso de Hermanos de Cristo, como mencionábamos, esos miembros que vamos a acompañarte en ese proceso, pero todo viene del Señor, o sea, Él es el pilar y nosotros somos como esos ayudadores de Él para poder, como Hermanos de Cristo, a salir de la situación en la que te encuentras. ¿Cómo crees o cómo creen ustedes que nosotros como cristianos podríamos ayudar a alguien que está padeciendo de depresión? ¿Cómo? ¿Qué crees que puedes hacer vos, o sea, de forma individual? ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona que está padeciendo de depresión? Yo pensaría escuchar, y escuchar empáticamente, pienso yo. O sea, tener empatía. Muchas veces queremos ser simpáticos o decir, ay, me imagino, y tal vez no hemos vivido eso. Entonces yo siento que realmente tenemos que aprender a escuchar a las personas. Si no lo hemos vivido, pedirle al Señor, incluso ayúdeme, Señor, en este momento que estoy escuchando y permítame darle el mejor consejo a esta persona. Y no dejarnos llevar por el corazón, pensaría yo. Porque muchas veces de repente la misma tristeza, la pena, todo lo que estamos sintiendo en nuestro corazón no nos permite tomar una buena decisión o hablar algo correctamente a los demás. Entonces creo yo que siempre escuchar. Si realmente no tengo algo así muy bueno para decir, o decirle, mira, mejor podemos buscar otro líder que pueda tal vez llevarnos a una resolución. A una resolución o a entender mejor lo que te está sucediendo, pues, porque creo que muchas veces todos por querer ayudar, de repente podemos guiar a una persona a una cosa y a otra, y la persona siempre va a seguir en el mismo limbo, por así decirlo. Sí, no, como cristianos, lo primero es, como decía Bessie, tomar una posición de querer escuchar, más no juzgar, porque muchas veces tenemos eso, ¿no? De decir como, sí, hace esto y quizás no es la respuesta correcta o lo que necesita esa persona, sino que escuchar a la persona y nosotros mismos, ¿no? Identificar si podemos ayudarlas directamente nosotros o, como mencionaba Bessie, direccionarla ante un líder mayormente maduro espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque la depresión se puede dar por muchos factores y para que nosotros podamos tratar la depresión, primero hay que saber cuál es la raíz de la depresión. No podemos querer ayudar a alguien sin saber cuál es el problema, porque la depresión en sí no tiene una causa específica. Hay muchos factores y mencionábamos varios de ellos, ¿no? En lo que hemos venido hablando, porque esos pueden ser factores ambientales. Por ejemplo, lo que mencionaba Bessie, una pérdida en el sentido, una ruptura amorosa puede generarnos depresión, una pérdida física debido pues a lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia, ¿no? Que hemos, quizás tal vez no directamente de nuestra familia, pero sí un amigo cercano. También pérdida del trabajo, también debido a la situación hemos perdido trabajo. Muchas circunstancias difíciles, ¿no? En nuestra vida, quizás desde nuestra niñez traemos cargas y eso vienen a salir a flote en nuestra vida adulta porque no hay perdón desde ahí. Entonces viene a causar una depresión, pero también entonces saber cuál es la raíz es importante. Y para poder identificar a eso necesitamos a un creyente maduro espiritualmente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como hermanos en Cristo para ayudar a una persona? Primero, ayudarlo a identificar cuál es la raíz del problema. ¿Qué me está generando la depresión? ¿Qué es la causa, verdad, inmediata? Y así, cuando esa persona, entonces podemos, como de manera más eficaz, por así decirlo, ayudar a tratar la depresión.
Pero algo importante también a saber es que no todos los factores que causan la depresión van a ser ambientales, como habías mencionado, sino que también hay factores de salud, bioquímicos, que te generan depresión. Y yo no sé, ¿cómo podría identificar yo, por ejemplo, yo no soy psicóloga, ¿verdad? Pero sí la tenemos ahí aquí por eso. ¿Cómo puedo identificar yo cuando ya no es un factor ambiental, no es algo que yo tengo que trabajar en mi espíritu o que tengo que trabajar espiritualmente únicamente? Siempre hay que trabajarlo espiritualmente, yo lo entiendo, pero ¿cómo puedo saber si hay que tratarlo de otra manera? Si hay que recurrir a un profesional de la salud o incluso a medicamentos, cosas así. ¿Cómo voy a saber yo? Porque yo no estoy preparada, ¿verdad? Para eso. ¿Cómo puedo identificar cuál es la causa aparte de las causas ambientales? Sí, eso es muy importante porque también la depresión puede venir a raíz de otra enfermedad, o sea, a nivel químico. Y esto hablo porque, vaya, niveles bajos de ciertos neurotransmisores que regulan nuestro estado de ánimo, el sueño, bajos niveles de ellos producen depresión y nosotros no estamos sabiendo eso. O incluso hay enfermedades como la tiroides y uno tiene que tomar medicamentos para tratar exclusivamente eso, y quizás también los efectos secundarios de muchos medicamentos causan depresión y no tienen que ver necesariamente por causas ambientales, sino eso me está ocasionando. Yo particularmente tengo un padecimiento de la tiroides y en mi caso tuvo más repercusiones físicas que emocionales, pero sí conozco gente que tiene padecimiento de tiroides similar al mío y tiene problemas emocionales y mentales por ese mismo padecimiento. Sí, justo eso, porque afecta a nivel de los neurotransmisores, a nivel químico en el cerebro. Entonces, si vemos, es allí como la duda que muchos tenemos, ¿no? ¿Puede un cristiano ir al psicólogo o no puede ir al psicólogo? Y en estos casos sí, es necesario acudir a un profesional de la salud para identificar eso que me está causando la depresión. Cuando no es un problema ambiental, ¿verdad? Cuando hablamos. Pero mencionábamos y hablábamos con Yay de que es mejor que acudir a un cristiano que es psicólogo, ¿no? Porque tienes como lo mejor de ambas partes. Entonces te va a ayudar a identificar si esa depresión es a causa de eso químico en tu cerebro que te está impidiendo, ¿verdad? Pero también junto de la mano del Señor. Entonces, en estos casos que vemos que la causa es a nivel química, biológica, es necesario tratarlo con medicamentos. Sí, es necesario, pero hay que tener mucho cuidado incluso con ello, porque también hay muchas personas que suelen automedicarse. Si ustedes se fijan, es como, ay, padezco, sí, qué facilito, ¿verdad? No puedo dormir, me voy a tomar esta pastilla para que se me quite el sueño. Y, fíjate que a mí me funciona esta y ya, sí, dámela y ¿sí? Me la tomo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso? Que eso es una solución momentánea, porque te la tomas, pero al siguiente día volvés a lo mismo y la volvés a necesitar. Entonces empezás a depender de esa pastilla, pero es que no estás tratando el problema en sí. Por eso vuelvo a la raíz. Pero ¿por qué no puedes dormir? ¿Qué es lo que está causando el que no puedas dormir? Probablemente estás pensando en algo y eso te trae preocupación y estrés. Entonces el problema no es que no puedas dormir, el problema es eso que te está ocasionando estrés, eso que te está pidiendo dormir. Y aún así nosotros sintamos, por eso los medicamentos que se dan no son permanentes, porque solo son una ayuda. Y es que no son pastillas mágicas, ¿verdad? Que, sí me la tomo y así se me quitó la depresión y ya dejo de sentir. Ojalá. No es así. Es por eso que es importante que esos medicamentos vayan acompañados, vuelvo y repito y hago énfasis en eso, vayan acompañados de Dios, ¿no? De poner todo en manos del Señor, porque uno también tiene que poner de su parte. El medicamento no hace todo por sí solo. Uno como ser humano tiene que poner de su parte para poder salir de la depresión. Entonces, aún así necesitamos medicamentos, necesitamos ese empuje de nosotros de querer salir en donde estamos. Claro. Sí, y bueno, en realidad es difícil pensar
en cómo voy a identificar si mi hermano tiene un problema además de ambiental, que eran situaciones, ¿verdad? Tal vez yo no lo puedo identificar como tal, pero una de las respuestas que yo vi por ahí era que decía que para saber si algo externo estaba influyendo en tu salud mental, tenías que primero saber por qué me siento así. Y si mi respuesta es no sé, ¿te pasó algo? No. ¿Sentís que estás estresado por algo? No. O sea, si no tenés nada de eso, si tu vida realmente es una vida tranquila y te sentís triste en extremo, puede que haya algo químico. Generando un problema, pues, y no es tan difícil de identificarlo. No. Entonces yo creo que es más que todo, como decía Bessie, primero escuchás y después también consultar. O sea, ¿por qué crees que te está pasando esto? ¿Por qué crees que estás llegando a este nivel de sentirte triste, de desconectarte de todo? Ahorita decías que tal vez no es difícil, pero yo creo que hay gente que muchas veces tiene dificultades en aceptar que está sintiendo ese tipo de cosas. Entonces tal vez para algunos sí sea fácil decir como, no, sí me pasa esto, pero hay otros que de repente incluso ser honestos consigo mismo les causa temor. O tienen miedo a que sean juzgados y digan como, ay, es que padezco depresión y me van a ver y van a decir o me van a tener lástima, entonces no quiero aceptar que me está pasando algo así, y lo empiezan a... Entonces creo que sí, no podemos generalizar que es algo fácil, sino que creo que también puede haber dificultades. Ambas partes, o sea, yo siento que ambos lados no están lejanos de la realidad, pero algo importante que mencionaba es que como cristianos, imagínense, decir tengo depresión, se pone como un poco en tela de juicio cómo está mi relación con Dios, ¿no? Lo que hablábamos. Exacto, lo que hablábamos. Entonces, imagínense exponerse y decir, ¿cómo digo que tengo depresión? ¿Cómo digo que me siento así? O yo sé quizás lo que me está causando depresión, pero no quiero decirlo por miedo a ser juzgado, como mencionaba. Entonces, yo no, todo está bien, no, toda esta cosa. Pero algo que yo utilizo personalmente es cuando alguien me dice, me siento depresivo o tengo ansiedad. Yo lo primero que digo es, ¿por qué decís que sentís esto? ¿Qué es lo que sentís para decir que tenés depresión? Entonces me dicen, no, me siento así, así. Y ahorita que ya conocemos cuáles son los síntomas de la depresión, entonces cuando la persona empiece a decir, yo puedo ir identificando, puede ser que sí, o puede ser que solo es un episodio de tristeza, porque es lo que les mencionaba. Muchas veces nos autodiagnosticamos, no, yo padezco de depresión, no, yo tengo ansiedad, pero quizás es que estamos pasando por una situación difícil que nos genera esa tristeza, pero una vez se resuelve, ya estuvo. Ya pasó, ya volvimos a comer normal. Además, ya nos bañamos, ya volvemos. Entonces eso no era depresión, era un estado, un cuadro de tristeza que teníamos, pero hasta ahí, ¿me entienden? Entonces es importante consultar eso. ¿Por qué decís que tenés depresión? ¿Por qué decís que tenés ansiedad? Y así ir identificando. Y si la persona no sabe describir y todo, como mencionábamos, en el área de su vida está bien, entonces sí es de acudir al psicólogo para identificar si eso ya viene a través de un problema químico o biológico. Algo que también hablábamos o teníamos la oportunidad de discutir con Jamie. Jamie es una profesional del área de psicología, pero en realidad ella misma decía, realmente nosotros no tenemos la respuesta. No vamos a hacer la solución. El psicólogo no es el canal de 911 que te va a resolver todo. No, el psicólogo te va a ayudar con sus instrumentos, porque son instrumentos los que tienen. Ellos no tienen soluciones mágicas, ¿verdad? Para que puedas identificar qué es lo que está faltando o fallando o lo que sea que esté sucediendo. Pero en realidad es un conjunto, y Jamie lo mencionaba, es la vida espiritual más tu salud en general lo que va a provocar que puedas salir de esta situación. No solamente es decir, voy a ir a terapia, porque algunos decían, ¿cuánto tiempo de terapia necesitaré? O ¿cuántos meses tendré que tomar una pastilla? Si me lo preguntan a mí, no tengo idea. Tal vez ella tiene alguna idea, pero no se trata del tiempo que inviertas en una sesión de psicología, sino de qué tan dispuesto estás también a invertir tiempo con el psicólogo, pero el Señor es lo primordial. El Señor, creo que lo que decías, ella hablaba
que tenemos la raíz. Hay problemas de raíz, principalmente con las situaciones ambientales. Muchas casi siempre son relaciones con otras personas que terminaron mal o ocurrió algo que fue desagradable, entonces termina habiendo enojo, falta de perdón. Entonces, cuando la depresión se está causando por eso, también es necesario encontrar poder dar ese perdón a otras personas, a uno mismo. Incluso muchas veces creo que estamos enojados con nosotros mismos y eso nos causa que estemos mal y la falta de perdón, incluso hacia nuestra propia persona, nos hace tanto daño muchas veces. Entonces, creo yo que también es buscar arreglar esa parte espiritual de uno mismo. Y uno solo no lo va a hacer. Ahí es donde nosotros necesitamos encontrar ese refugio, primeramente en el Señor, buscarle a diario, a través de la oración, a través de su palabra. ¿Cuántos pasajes hay en la Biblia en donde muchos personajes de la Biblia, o sea, desparraman su corazón y están explicándole al Señor la angustia que sienten o lo mal que se han sentido por algo malo que sucedió? Y justamente mencionábamos algunos antes de empezar la grabación y decíamos, realmente no es que el cristiano, el creyente esté como exento, volvemos y repetimos, de poder padecer la depresión, porque mirábamos, ves y mencionabas a Ana, la mamá de Samuel. Está David también, que en muchas ocasiones vivió aflicciones, y estamos hablando del personaje que tenía el corazón conforme al Señor. Sí. Entonces, y decimos, ¿qué? ¿Él estuvo triste? ¿Qué? Sí, el rey David. Sí. Entonces, pues Elías también. Por ahí vos mencionabas a Job. Sí, a Job. Que creo que con Job nos identificamos un montón debido a las circunstancias que estaba pasando, ¿no? Y Job decía que después de la pérdida, de la enfermedad que estaba viviendo y todo lo que estaba sucediendo, prefería mejor morirse, o sea, no haber nacido. Y vemos que es uno de los síntomas que se siente en depresión, querer morirse, o sea, esa idea de no existir. Entonces, vemos que, y mencionábamos antes de que como tal no está la palabra depresión en la Biblia, no está depresión y es esto y así se caracteriza o algo así, sino que vemos muchos personajes como los que mencionábamos padeciendo de estos síntomas, de tristeza, de angustia, desesperación, deseos de morir. Entonces vemos representada la depresión en eso, ¿verdad? Claro, sí, y bueno, a lo largo de la Biblia podemos ver momentos de dificultad, incluso, bueno, el mismo Pablo tuvo sus momentos de dificultad, de tristeza. Decía que cargaba con el aguijón, ¿verdad? Y hey, es parte también de ese sufrimiento que tal vez nos espera como creyentes en el Señor. Y la verdad es que nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. Y yo leía por ahí, si me dejan ver, estaba creo que es aquí, en 1 Tesalonicenses 5, y decía, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Y aquí viene consejo para el que necesita y para el que puede dar, porque nos exhorta que nosotros ayudemos, dice, a los que tienen poco ánimo, a los que están débiles, y que seamos pacientes para con todos. O sea, tenés que ser paciente, pero también nos habla de que hay gente que está triste, que está débil. Entonces, es una realidad. La depresión puede venir y como cristianos podemos padecer de depresión, pero el Señor nos llama a, si no la tenés, que estés atento a tu hermano y que puedas decir, bueno, ¿cómo puedo ayudarte a levantarte? Y que si la tenés, también busques a tu hermano. Exacto. Sí, y como mencionabas, hay uno, y me gustaría compartir también que mencionaba Desi, que David es un ejemplo de ello. Y en Salmos 42:11, en Nueva Traducción Viviente, me gustó cómo lo mencionaba y dice, David, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y me encantó porque nosotros como cristianos sabemos eso, pero cuando estamos en esa situación tendemos como a olvidarlo, ¿verdad? Que Dios está ahí, que Dios es mi esperanza, que
que Él es mi Salvador y que esa culpa quizás que podamos sentir, esos malos pensamientos que estamos dejando que invadan nuestra mente y nuestro corazón, debemos llevarlo a Dios. Y es la solución. Vemos que David se sentía así como cristiano, pero lo llevó hacia el Señor. Entonces me gusta porque vemos que Dios siempre, ¿verdad? Es la salida ante esas situaciones de crisis que tenemos. Entonces me gustó ese versículo porque nos hace recordar que tenemos que volver a fijar los ojos en Dios y a poner nuestra esperanza en Él. Amén. Y para ir cerrando, vamos a hacer esta parte importantísima, porque siempre queremos que este podcast tenga como algo práctico que podamos llevar a cabo en nuestras vidas a diario. Y si pudiéramos decir 3 consejos espirituales para poder combatir o sobrellevar la depresión, y 3 consejos tal vez profesionales para aprovechar que vos estás aquí, que tenés ese conocimiento extra como cristiana, ¿qué consejos podríamos dar? Tal vez podemos dar uno cada una, no sé, empecemos ahí. Bueno, si vamos a buscar apoyo en otras personas, que sean personas primeramente firmes en el Señor, que tengan conocimiento de la palabra y que su testimonio de vida demuestre ello. O sea, no solo, sí, mira que lee la Biblia o algo así, sino que realmente se pueda ver frutos de su fe para poder contarle lo que estamos viviendo y saber que vamos a recibir un consejo de alguien que es maduro espiritualmente. Así es. Un consejo que puedo dar yo es que abra su corazón, hermano, que no puede solo, que no es el único que puede pasar esa situación y que puede expresarlo a esa persona que a veces mencionaba, madura espiritualmente. Entonces cuéntele cómo se siente, exprésele, porque de ahí va a venir la ayuda que usted necesita por medio de Dios, ¿no? Entonces es importante que abramos, que rompamos esas barreras que tenemos, esas defensas que generamos como personas para protegernos y no ser juzgados. Quitémosla y abramos nuestro corazón y contemos qué es lo que estamos pasando. A eso yo diría que así como nos abriríamos con el hermano, nos abramos con el Señor en medio de la oración. Siento que muchas veces somos bien breves y no le contamos al Señor todo lo que está pasando por nuestra mente y por nuestro corazón. Y hay algo que es bien bonito, que el Señor siempre nos escucha. Amén. Aunque no estemos escuchando un sí o algo así, sépalo que el Señor está ahí a la par suya, escuchando todo lo que usted tiene que decir y todo lo que usted siente. Entonces no se comprima todo eso. Cuando hable con el Señor, exprese todo, ábrase, aunque sean horas y horas hablando. A la larga, eso viene a ser... derramar el corazón con Él. Exactamente, eso viene a ser liberador y sin duda alguna es un gran avance. Ok, yo voy a dirigir mi consejo en el ámbito espiritual no al que padece la depresión, sino al que no padece la depresión, pero conoce o ve a alguien que está padeciendo depresión. Esté alerta, esté constante en oración y en comunicación con el Señor, porque el día que usted vea a alguien con depresión o que usted pueda ser partícipe de apoyar a alguien con depresión, esto va a ser muy útil. Que usted esté en constante comunión con el Señor, usted va a poder ayudar a alguien y esté alerta. Yo creo que eso es sumamente importante en cada congregación. A veces nos llenamos de desinterés. No, si es que el hermano yo lo miro bien todos los domingos, pues, o sea, viene feliz a la iglesia, bien cambiadito, tranquilo, no lo miro más delgado, o sea, empezás como a ponerte excusas, no sabía para nada que estaba pasando por una situación difícil. Claro, no estamos alerta, no nos estamos fijando en los detalles. Conozca a su hermano de la congregación, esté atento a las necesidades, no solo físicas. Está bien que suplamos esa necesidad tal vez de una canasta básica o de algún medicamento, pero no solo esas. Están las necesidades mentales, emocionales y sobre todo, y más importante, las espirituales, ¿verdad? Entonces estemos alerta, estemos siempre en constante comunión con el Señor y alerta de quienes nos necesitan, porque podemos ser útiles para muchos hermanos que están padeciendo depresión en la iglesia. Y ahora los profesionales, que en estos pues no nos vamos a meter mucho nosotros porque pues ya sabemos que aquí la mera, ¿verdad? No, realmente consejos profesionales
para una persona que sufre depresión, más que decirle que hay que poner de nuestra parte. Parece mentira, pero es que como mencionábamos, nosotros no tenemos la solución. Nosotros solo proporcionamos herramientas, descubrimos si esa depresión viene a causa, lo que hablamos de un problema biológico, químico, pero de ahí es poner de nuestra parte. Entonces hay que poner de nuestra parte para poder salir de esa depresión. También entender que un medicamento no es la solución. Que no vayamos pensando, sí, esta pastilla me va a solucionar todo, es mágica y ya. No, sino saber que necesitamos de ayuda de nuestro entorno y qué mejor que ese entorno que venga acompañado de nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? De que nos rodeemos de estas personas que nos van a ayudar y que nos van a acompañar, como mencionábamos, buscar a Dios por medio de la oración, alguien que, aunque yo no tenga deseos por mi desánimo de orar, me acompañe en oración, que aunque yo no tenga deseos de leer la Biblia, esta persona me acompañe a leer la Biblia para motivar otra vez y volver a reavivar eso que tengo, ¿verdad? Decaído. Entonces, rodearse de personas que lo ayuden, eso es importante. Entonces, como psicóloga digo, es necesario rodearse de esas personas, ¿verdad? Y otro consejo es buscar la ayuda que se necesita. O sea, ese es lo primero, más bien, buscar ayuda. Y como cristiana es abocarnos a esas personas, pero ir también a lo profesional cuando eso sea necesario. Y ya de ahí, pues se va en el camino, ¿no? Descubriendo y viendo hacia dónde va todo. Y yo creo que yo agregaría algo ahí en lo profesional y es, si usted puede, busque a un cristiano psicólogo. O sea, no a un psicólogo que cree en Cristo nada más, sino a un creyente que viva en Cristo, que además tenga conocimiento acerca de la psicología, porque pues su tratamiento no va a ir dirigido solamente a lo científico, sino a lo espiritual también. Entonces creo que esos serían como los consejos con los que queremos cerrar en este podcast. Recordarles, ¿verdad?, que estamos en las redes sociales, Bessie. Así es, nos pueden buscar como Grace Talk y recuerden que su gracia lo abarca todo. Que Dios les bendiga. Bendiciones.